Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes íbamos al infierno, ahora vamos camino al cielo, y todo solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Qué precioso Salvador. Mis hermanos, llegamos al final de Hechos. Después de varios meses estudiando este libro histórico del Nuevo Testamento, llegamos al final. Y yo les pido ahora que leamos juntos Hechos 28, versículo 30 y 31, el final de Hechos, y luego vamos a orar. Vamos a pedir una vez más al Señor que bendiga este sorprendente, glorioso final de Hechos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Vamos a orar. Señor, hemos cantado verdades gloriosas de tu palabra. Hemos cantado el Evangelio y ahora te rogamos, oh Señor, en este glorioso final del libro de los Hechos, que tú vengas a tu iglesia, despiertes a los que están dormidos, alientes a los que están cansados, animes a los que están corriendo bien y salves a los que todavía están perdidos. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Cuando llegamos al final del libro de los Hechos, nos quedamos, ¿verdad?, con la sensación como de que falta algo. El relato parece terminar de una forma muy abrupta, dejando preguntas sin respuesta. Nos gustaría saber qué ocurrió con Pablo después de este periodo de arresto domiciliario. Compareció ante el César, que en ese tiempo era nada más y nada menos que el infame Nerón. Fue liberado, fue condenado. Lucas no responde ninguna de esas preguntas, y no por descuido, sino porque su propósito no fue escribir una biografía de Pablo, sino sobre los hechos del Cristo resucitado, actuando por medio de su Espíritu a través de su palabra. Ese era el propósito. Y Cristo, el Cristo resucitado, sigue obrando más allá de Hechos 28. De manera que el libro concluye, pero la misión continúa. De ahí el título de mi mensaje en esta mañana. El libro concluye, la misión continúa. Así que esta es una historia inacabada, porque ahora nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo. Mi hermano, mi hermana, tú y yo nos encontramos en Hechos 29, por así decirlo. De modo que Lucas nos deja al final de su libro con esta interrogante: si Cristo sigue avanzando su obra en este mundo, ¿estamos nosotros dispuestos a ser instrumentos en sus manos? La pregunta, escucha mi hermano, la pregunta no es si la obra del Evangelio tendrá éxito, porque la tendrá. No, la pregunta es si tú y yo estaremos disponibles, si seremos obedientes, fieles, perseverantes para participar en lo que el Rey Jesús continúa haciendo en este mundo. Y hay al menos 3 realidades que Lucas nos presenta en esta conclusión, que deben animarnos, que deben fortalecernos en la labor que el Señor nos ha encomendado. La primera es que Cristo hace avanzar su obra en este mundo, aun cuando sus mensajeros estén limitados.
Repito, Cristo hace avanzar su obra en este mundo, aun cuando sus mensajeros estén limitados. Vean otra vez el versículo 16. Cuando entramos en Roma, dice Lucas, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Pablo no llegó a Roma en plan de turismo. Pablo no llegó a Roma para comenzar una serie de conferencias evangelísticas multitudinarias en el Coliseo romano, que de paso todavía no estaba construido. Pablo llegó a Roma preso, confinado a un arresto domiciliario que duró nada más y nada menos que 2 años, dice Lucas en el versículo 30. Es verdad que se le permitió vivir en una casa alquilada, recibir visitas, pero estaba limitado. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, el 2020? ¿Recuerdan el COVID-19? Bueno, Pablo no pudo salir de su casa por 2 años. Encadenado día y noche a soldados que se turnaban cada cuantas horas. O sea, Pablo no tenía de esos grilletes que le ponen a veces a los presos de arresto domiciliario para que no puedan salir de la casa. No, Pablo no podía porque estaba encadenado. Y si sumamos los años de prisión en Cesarea más los meses que tomó el viaje a Roma, estamos hablando de unos 4 años y medio de restricción. Mis hermanos, humanamente parece un desperdicio llevar a Roma al más grande evangelista de la historia de la iglesia para luego encerrarlo en una casa. ¿Verdad que sí? Pero Jesús, el Rey Jesús, no solo desafía nuestra lógica, sino que sus planes siempre serán 1000 veces mejores que los tuyos y los míos. El hecho de que Pablo llegara a Roma preso no fue un error judicial. Fue una jugada magistral del Rey Jesús. Mis hermanos, piensen en esto. ¿De qué otra manera Pablo hubiera tenido acceso al entorno del emperador Nerón? Desde su conversión en Hechos 9:15, el Señor había dicho que Pablo daría testimonio delante de reyes. Y si recuerdan, el domingo pasado en Hechos 27:24, el Señor le dijo específicamente a Pablo: vas a comparecer ante César. Eso no hubiera sido posible si Pablo no hubiera llegado a Roma como prisionero. Pero además de tener acceso al entorno del emperador, Cristo le abrió las puertas de la guardia pretoriana, dice en Filipenses capítulo 1 versículo 13. Y estos no eran simples soldados rasos, eran la élite militar del imperio, hombres de una gran influencia política. Durante su arresto domiciliario, Pablo era encadenado día y noche a un grupo de soldados, ya lo dijimos, probablemente cada 4 horas. Así que tal vez eran unos 6 soldados diarios. Y yo les pregunto, ¿de qué ustedes creen que hablaba Pablo? ¿Del clima? ¿De los caras que estaban las habichuelas? 6 soldados todos los días encadenados a Pablo. Yo no me puedo imaginar todo lo que esos hombres oyeron. Ellos estaban obligados a escuchar cada conversación, cada enseñanza, cada discipulado. De hecho, cada carta que Pablo dictaba, no se olviden que Pablo no escribía sus propias cartas, él las dictaba. Así que esos soldados se tiraron Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Escuchen lo que Pablo escribió a los filipenses.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, su encarcelamiento, su arresto domiciliario, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, la guardia pretoriana, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se dan cuenta? Lo que parecía un obstáculo se convirtió en una oportunidad. La prisión expandió el alcance del evangelio y hasta motivó a la iglesia a ser más valientes predicando el evangelio. Pero no solo eso, mis hermanos, el evangelio penetró en el mismo imperio de Roma. Pablo termina su carta a los filipenses y él les empieza a enviar saludos de los hermanos. Y en el interín dice, como de pasada, y los de la casa de César les envían saludos. O sea, escribas, contadores, funcionarios, quién sabe si hasta algún familiar de Nerón. Cristo colocó a Pablo en el corazón del imperio para que su palabra corriera donde jamás habría llegado de otra forma. Pero además de todo eso, el Señor estaba puliendo a Pablo a través del sufrimiento, capacitándolo para escribir las cartas, algunas de las cartas más gloriosas del Nuevo Testamento. Ya las cité: Efesios, Colosenses, Filipenses, aún la breve carta a Filemón, cartas nacidas en aflicción, pero rebosantes de gozo. Pablo le dice a los hermanos de Filipos: compartan mi gozo, compartan mi gozo. Eran cartas que rebosaban contentamiento, esperanza. Miren, tal vez Pablo no percibía todo el alcance que tendrían esos escritos, pero nosotros sí, en el día de hoy. Su arresto alimenta a la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Yo sé que esto suena duro, lo que voy a decir ahora, pero gloria a Dios que Pablo llegó preso a Roma. Cristo sabe más que tú y que yo. Esas cartas fueron escritas en debilidad, pero exaltan la fortaleza de Jesús. Fueron escritas en aflicción, pero rebosan de gozo, rebosan de esperanza. ¿Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que Cristo no desperdicia nuestras limitaciones? No solo es que Cristo usa a Pablo a pesar de su prisión para hacer avanzar el evangelio. No. Lo que Lucas está diciendo es que Cristo transforma la prisión en una estrategia misionera. Yo me imaginaba jugando ajedrez y Cristo moviendo sus piezas. Uy, perdió la reina. Y él estaba dándole jaque mate al diablo. Tal vez hay madres aquí recién paridas que se sienten en arresto domiciliario. Se pasan el día rodeadas de pañales, biberones, noches sin dormir. Mira, mi hermana, yo sé porque tuvimos 3 hijos, que ahora mismo tú tienes la sensación de que tu vida se detuvo, de que no estás haciendo nada. Pero la realidad es que esa limitación es parte del plan de Dios. Esa limitación es parte del plan de Dios. En esta etapa de tu vida, el Señor te está dando la oportunidad de formar el corazón de ese niño, de esos niños, mientras al mismo tiempo Dios está formando tu carácter. Está formando tu paciencia, está formando tu vida de oración, está formando tu amor sacrificial. O tal vez es una enfermedad la que te ha limitado. Y yo lo sé, mis hermanos, que por momentos luchas con un fuerte sentido de inutilidad. Me siento inútil.
Pero es en ese contexto que Dios quiere usarte. Es en ese contexto que Dios quiere mostrarle a todos los que te rodean que Jesucristo es suficiente. Hace muchos años conocimos a un hermano de la Florida, Johnny Faris. Era cuadrapléjico. Se pasaba el día entero acostado en una cama, sin poder mover nada excepto hablar. Recuerdo cuando lo conocimos personalmente, porque nos escribíamos mucho. Nosotros, voy a explicar ahora por qué, pero recuerdo cuando lo conocí personalmente y uno llega y me dicen, no le extiendas la mano, él no puede mover la mano. Y él estaba en una camilla, lo llevaban en una camilla a la iglesia todos los domingos a escuchar la palabra. Y Johnny Faris se pasaba las 24 horas del día, los 30 días del mes, así. El servicio que Johnny Faris hizo a la Iglesia de Cristo Universal fue impresionante, porque él manejaba la computadora con su voz. Y nosotros, pastores del mundo entero, le enviábamos a Johnny Faris una petición de oración. Necesitamos petición urgente, y Johnny se encargaba de mandar esa oración a todas las iglesias que él conocía, con las que tenía contacto en el mundo entero. No debemos esperar a que pase la tormenta para comenzar a servir a Jesucristo. No. Esas limitaciones, mi amado hermano, mi amada hermana, están formando tu carácter, el carácter que necesitamos para ser más útiles en el reino de Cristo. Y aunque yo sé que tú no lo ves en este momento, mi hermano, mi hermana, esa es la plataforma desde la cual Él quiere que le sirvas en este momento. Recuerda, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En el reino de Dios, la debilidad es el camino hacia el poder. Así que Hechos 28 nos recuerda que Dios está buscando no personas súper capaces, ni con mucho tiempo disponibles, sino personas que le entregan sus limitaciones al Dios que no tiene límites. Recuerda eso. Dios usa a personas que por la fe le entregan sus limitaciones al Dios que no tiene límites. Invita a personas a tu casa. Ya lo veremos en un momento cómo lo hacía Pablo. Discipula en tu casa, en tus limitaciones. Pero aprendemos también de este relato que Cristo hace avanzar su misión aun cuando algunos endurecen sus corazones. La dureza del corazón no frena el avance de la misión de Jesucristo. Cuando leemos a partir del versículo 17, vemos que lo primero que hace Pablo cuando llega a Roma no es contratar a un buen abogado, que es probablemente lo que habremos hecho tú y yo. Recuerden que Pablo va a Roma a ser juzgado. Su vida depende de eso. Pero en vez de contratar a un buen abogado, lo primero que hace Pablo es llamar a los líderes religiosos de los judíos para que se reunieran con él. Ya que Pablo no podía ir a la sinagoga como él solía hacer cada vez que llegaba a una ciudad, bueno, lo que hace Pablo es traer la sinagoga a su casa. Los invita a que vinieran donde estaba él. Y a partir del versículo 17, Pablo les explica lo que le había sucedido en Jerusalén, por qué tuvo que apelar al César y sobre todo cuál era la razón, la verdadera razón por la que él estaba preso. Versículo 20. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Por causa de la esperanza de Israel. Y esa es la suma de todas las promesas del Antiguo Testamento.
La venida del Mesías, el perdón de los pecados, la resurrección final, el reino eterno de Dios. Todo lo que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento se encarna y tiene su cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Cristo encarna todas las promesas, Cristo cumple todo. Así que lo que Pablo les está diciendo a estos judíos es algo como esto: yo no he dejado de ser un buen israelita. Todo lo contrario, ahora soy más leal que nunca al Dios de Israel, porque he puesto mi fe en el Mesías que él envió. Soy más leal que nunca al Dios de Israel. Sorprendentemente, los judíos no habían recibido ninguna notificación acerca de Pablo. Me imagino que fue por causa del invierno. Quizá ningún judío se arriesgó a ir a Roma. ¿Recuerdan la semana pasada el naufragio de Pablo? Y dice en el versículo 21, ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. ¿Notaron cómo los judíos se refieren al cristianismo? Háblanos, Pablo, de esa secta, porque lo único que sabemos de ella es que todo el mundo habla mal. Esa no es precisamente la mejor manera de invitar a un cristiano a hablar del evangelio. Cuando Gloria y yo nos casamos, que nos fuimos a Puerto Plata a plantar una iglesia hace ya 44 años, yo le prediqué el evangelio a un profesor de historia de un colegio público de Puerto Plata, y ese profesor de historia quedó interesado y me dijo: ¿tú estarías dispuesto a venir al curso y hablar acerca de la reforma protestante a mis estudiantes? Dije: wow, claro que sí. Así que yo llego a la escuela, un montón de muchachos, y el profesor me introduce de esta manera: yo he invitado esta mañana al pastor Sugel Michelén para que les hable acerca de la herejía luterana. Digo, uy, empezamos mal. Empezamos mal. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando aquí. Pero Pablo no toma en cuenta el asunto y los invita a una reunión. Y dice Lucas en el versículo 23 que vinieron, oigan esto, en gran número donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miren, yo podría dar una serie de 30 sermones solo de ese versículo. Pablo se tomó su tiempo, ¿se dieron cuenta? Para hacerles ver que el plan redentor de Dios, que comienza con la promesa dada en el huerto del Edén a Eva después de la caída, de la mujer vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Bueno, Pablo les hace ver que todo lo que se anuncia en el plan redentor revelado en la Escritura gira en torno a la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le da sentido, el que le da coherencia a todas las historias del Antiguo Testamento, a cada una de las promesas, a cada una de las fiestas religiosas, la Pascua, el tabernáculo, de cada uno de sus ritos, de cada una de las ceremonias, del sistema sacrificial levítico. Jesucristo es el descendiente de Abraham, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Él es el rey prometido a David. Y Pablo iba ahí
tras texto que ellos conocían, pero ahora viéndolos a través del lente de Jesús. Déjeme decirle algo a cualquiera que haya aquí que no crea que este libro es la palabra de Dios. Cuando yo me topo con alguien que me dice, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, inmediatamente yo pienso, empezamos mal, porque en realidad el que debe probar que no lo es eres tú. O sea, dime una cosa, ¿tú has leído la Biblia? ¿Tú has leído la Biblia de cabo a rabo, desde el principio hasta el fin, y te has dado cuenta que toda la Biblia es una historia unificada en torno a la persona y a la obra de Jesucristo? Que este libro no tiene contradicción interna, a pesar de que fue escrito por más de 40 hombres durante 1500 años. Pruébame tú que este libro no es la palabra de Dios. El peso de la evidencia la tienes tú, no yo. Y en ese sentido no deja de ser interesante notar que Lucas concluye su evangelio y el libro de los Hechos de la misma manera. No se olviden que el evangelio de Lucas y Hechos lo escribió el mismo autor, Lucas. ¿Cómo termina Lucas? ¿Recuerdan los dos discípulos que iban camino de Emaús? Y le dice, ¿por qué ustedes están tristes? Ellos no reconocieron al Cristo resucitado. Y dicen, bueno, porque nosotros creíamos que Cristo era el Mesías que iba a redimir a Israel. Y Cristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo mismo que Pablo está haciendo aquí con estos judíos. ¿Se dan cuenta? Y luego se reúne Jesús con los discípulos, Lucas 24, 44, y dice que les abrió el entendimiento al decirle, escúchenme, todo lo que dice el Antiguo Testamento apunta hacia mí. Todo apunta hacia mí. Bueno, Pablo trató de persuadir, de convencer a estos judíos de que Jesús era el Cristo, el Rey, el Salvador prometido en el antiguo pacto. Así que no fue una charla fría. Pablo no fue con una pizarra decirle, no, ten aquí este texto que se cumple aquí. No, Pablo trató de persuadir, de convencer. Pablo trató de llegar al corazón de esta gente y hacerles ver su necesidad de Cristo, hacerles ver lo glorioso que es Jesús. Versículo 24. Pero a pesar de todo eso, aunque Pablo hizo su mejor esfuerzo, no todos se convencieron. Versículo 24. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Miren, mis hermanos, la resistencia del incrédulo no es por falta de evidencia. Es el fruto del prejuicio que el pecado produce en el corazón. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y el incrédulo no quiere ver. Es por eso que la incredulidad, hermanos, la incredulidad no se vence solo con argumentos. Pablo explicó las Escrituras por horas, argumentando, persuadiendo, pero ellos endurecieron el corazón. Hay algunas personas que dicen, yo voy a invitar a mi pastor para que le hable a mi familiar incrédulo. Óyeme, mira, es que eso no depende. ¿Qué mejor predicador que Pablo? Y no se convencieron.
Así que mi hermano, mi hermana, cuando tú le prediques el evangelio a tus amigos, a tus familiares incrédulos, a tu hijo, tu hija endurecido, a tu esposo que no quiere creer, recuerda, mi hermano, recuerda que la fe no se produce por la elocuencia del predicador, sino por el poder del Espíritu Santo actuando por medio de la palabra. Esa es la enseñanza del pasaje del profeta Isaías que Pablo cita a continuación, versículo 25. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo. En otras palabras, correctamente, apropiadamente habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías. De paso, este es uno de esos textos que debes conocer del Nuevo Testamento. Cuando una persona no crea en la doctrina de la Trinidad, que por cierto está siendo sumamente atacada en estos días. Pablo está citando Isaías 6. ¿Recuerdan aquella visión que tuvo Isaías en el templo cuando vio a la gloria del Señor y a los querubines cantando santo, santo, santo? El himno que cantamos hoy. Santo, santo, santo. La gloria del Señor llena la tierra. Ese texto obviamente está hablando de Jehová el Padre, de Dios el Padre, ¿no es así? Pero lo interesante es que en Juan capítulo 12 Cristo usa ese mismo texto para decir: Isaías dijo esto cuando vio mi gloria. Así que ya sabemos por Juan 12 que cuando dicen los querubines: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, no solamente estaban hablando del Padre, sino que también estaban hablando de Jesús, Dios el Hijo, de Cristo, Dios el Hijo. Y ahora dice Pablo: bien habló el Espíritu Santo en Isaías 6. Así que también estaba el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Y dice: bien habló el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vea con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es como si Pablo les estuviera diciendo: miren, lo que está ocurriendo con ustedes no es nada nuevo. Es lo mismo que sucedió en los días del profeta Isaías. Dios habla, pero los hombres deciden cerrar sus oídos porque no quieren creer, no quieren ser persuadidos. ¿Se dan cuenta que no es por falta de argumentos que el incrédulo no cree? Es porque no quiere creer. No es un problema intelectual, es un problema moral. Y mi amigo, escúchame bien. Cuando el incrédulo escucha el evangelio y se niega a ver lo evidente, puede que llegue el momento en que Dios use la misma palabra que está escuchando para endurecerle todavía más el corazón. No traten de suavizar lo que la Biblia no suaviza. Eso es lo que enseña Isaías en Isaías 6. El hombre endurece su corazón y como parte del juicio divino, Dios se lo endurece todavía más por medio de la misma palabra. El sol que derrite la cera endurece el barro y es el mismo sol. Así que mi amigo, y por si acaso no estoy terminando mi sermón, pero óyeme, si Dios te está hablando hoy, no hagas lo mismo que hicieron estos judíos en Roma. Mi amigo, reacciona.
Responde con fe, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque la palabra que puede salvarte hoy es la misma palabra que puede endurecerte mañana. No juegues con el evangelio. Sin embargo, lo que vemos en esta historia es que el rechazo humano nunca es el final. La incredulidad nunca tiene la última palabra, porque Cristo siempre tendrá una puerta para hacer avanzar su evangelio. ¿Qué dice el versículo 28? Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El evangelio, mis hermanos, no se quedó estancado en Roma, en el corazón endurecido de estos judíos. ¿Y saben lo más sorprendente? Pablo dice: ustedes no quieren el evangelio, está bien, entonces voy a los gentiles, que fue el plan de Dios desde el principio. ¿Recuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dio Dios a Abraham. Bueno, ahora le toca a los gentiles, pero en Romanos capítulo 11 Pablo dice que ahora Dios está usando a los gentiles para provocar a celos a los judíos escogidos y traerlos a salvación. Ahí es que Pablo dice: oh profundidad. Romanos 11. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mi hermano, ¿cuánta sabiduría hay en Jesús? El rechazo no frustra los planes de Dios, los acelera. En una forma misteriosa, el endurecimiento de algunos sirve para la salvación de muchos. Así que la puerta se cierra de un lado y el Señor abre 1000 puertas por el otro. Así es como el evangelio avanzó desde Jerusalén hasta Roma, y desde el siglo I hasta República Dominicana, Santo Domingo 2025. Como decía Miguel hace un momento, tú y yo estamos aquí hoy porque ese era el plan de Dios: alcanzar a los gentiles. Pero aprendemos también de este relato, en tercer y último lugar, y lo veremos más brevemente, que la misión continúa porque Cristo reina y su palabra es indetenible. La misión continúa porque Cristo reina y porque su palabra es indetenible. Versículo 30. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Pablo trabajaba, recibía ayuda de hermanos y recibía a todos los que iban a verlo. Lucas concluye todo este libro con una escena sumamente sencilla. Yo tengo una mente medio cinematográfica. Así funciona. Bueno, si esto fuera una película, la cámara vendría de lejos y se vería una casa pequeña, y adentro a un hombre como de 55 años encadenado a un soldado romano. Y cuando uno ve esa toma, ¿verdad?, de lejos, es una escena triste. Pero de repente la cámara comienza a acercarse, entra por la ventana, y entonces nos damos cuenta que el preso está feliz, que el preso está gozoso y que está predicando a Jesucristo. En esta última escena del libro de los Hechos, Dios demuestra una vez más que el evangelio no depende de nuestras circunstancias, sino del Cristo resucitado, actuando por medio de su Espíritu a través de la predicación de la palabra. Pablo no puede salir a predicar a las calles de Roma, así que el Rey Jesús trajo la ciudad a donde estaba Pablo. Mis hermanos, qué glorioso Salvador tenemos tú y yo. El Rey Jesús.
Dice Lucas que Pablo recibía en su casa a todos los que iban a verlo. Todos. Y ahí habían judíos, gentiles, soldados, funcionarios de la corte imperial. Onésimo, que se convirtió ahí. Yo no sé cómo. Onésimo tuvo contacto con Pablo. Es una escena impresionante. Versículo 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. No, espérate. ¿Cómo que sin estorbo? Lo que pasa es que el texto no dice que Pablo estaba sin estorbo. Lo que está diciendo es que la predicación estaba sin estorbo. ¿Se dan cuenta que el libro concluye como empezó? No se van a acordar de eso, pero en Hechos 1:3 vemos a Jesús hablando a los discípulos sobre el reino de Dios. Y ahora Hechos concluye con Pablo predicando ¿qué? El reino de Dios. Es como si Lucas estuviera diciendo: la misión que Jesús comenzó la siguieron los apóstoles y ahora te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Debemos seguir proclamando que el Cristo crucificado y resucitado gobierna desde el cielo, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores y que Él está llamando a hombres y a mujeres a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros cuando evangelizamos no estamos vendiendo seguros de vida, no estamos vendiendo pasajes gratis al cielo. Nosotros estamos invitando a las personas a venir al reino de Jesús. Ese reino tiene un rey, se llama Cristo, y si tú quieres que Él sea tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor. Él es el Rey Jesús. No es un salvadorcito. Él no es un diosito. Él no es un señorcito. Él es el Rey. Y te está invitando a que vengas por la fe a formar parte de ese reino en el que Él es el Rey absoluto. Eso no es lo que la gente quiere oír, pero no te preocupes, sigue predicando ese mismo mensaje, porque la palabra de Dios es imparable. ¿Se dieron cuenta cómo concluye Lucas? Con toda libertad y sin estorbo. ¡Pam! Se acabó. Esta conclusión es brillante. Pablo está encadenado, pero la palabra no lo está. El mayor imperio de la tierra en ese momento no pudo impedir el avance del evangelio del reino de Cristo, porque Él es el Rey. Nerón ya está muerto, hecho polvo. Todo el imperio romano cayó, pero Cristo sigue reinando a la diestra del Padre. Hechos 28:31 es la manera perfecta y teológicamente magistral de concluir un libro cuyo protagonista no fue Pedro, no fue Pablo, sino Jesucristo, actuando por medio de su Espíritu a través de su palabra. Y esa historia sigue escribiéndose hoy.
Tú y yo, recuerda, estamos escribiendo Hechos 29. En la sala de nuestras casas, en la oficina, en la universidad, en la escuela. El libro concluye, pero la misión continúa, porque Cristo reina y su palabra es indetenible. En el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, y ahí sí estaba ya esperando su ejecución. Pablo sabía que lo iban a matar. Pablo le escribe, le dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ese es el punto. La palabra de Dios no está presa. Así que, mi hermano, acuérdate de Jesucristo, el que resucitó de los muertos, porque el avance del evangelio no depende de ti ni de mí, depende de Él. Él está vivo. Padres con hijos endurecidos, esposas casadas con hombres incrédulos. Oh, mis hermanos, recuerden, la fe no se produce por medio de la elocuencia del predicador, sino por la obra del Espíritu Santo, transformando corazones de piedra en corazones de carne por el poder de la palabra. Oh, bendito libro. Mi amigo, hermanos, yo sé que si vienen regularmente a esta iglesia, han escuchado 1000 veces este pasaje de 1 Corintios 4, 2 Corintios 4, pero escúchalo otra vez en el contexto de la conclusión de Hechos. Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo está ciego porque no quiere ver, y el diablo aprovecha su ceguera para enceguecerlo todavía más. Sin embargo, Pablo dice que él como quiera sigue predicando el evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sigue predicando porque el Espíritu Santo sigue obrando a través de la palabra. Mira, mi hermano, mientras Cristo esté sentado en su trono, y créeme, Él estará reinando allí por los siglos de los siglos, nada ni nadie podrá impedir que el evangelio siga avanzando hasta lo último de la tierra, llamando eficazmente a hombres y mujeres a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Nuestra responsabilidad no es abrir los ojos de los ciegos, no es abrir los oídos de los sordos, no es cambiar corazones de piedra en corazones de carne, es predicar fielmente el evangelio. Dios se encargará del resto, si así lo quiere, con el poder de su Espíritu y de su palabra. Así concluye el libro de los Hechos, con un llamado a hombres limitados. Nos deja con Pablo, un hombre limitado en una casa alquilada, encadenado a un soldado, proclamando a Cristo con toda valentía y sin impedimento. ¿Y por qué termina Lucas así? Bueno, porque el verdadero protagonista de esta historia, lo repito, no es Pablo, es el Cristo resucitado que sigue actuando por medio de su Espíritu a través de su palabra. Y sabes que, mi hermano, su obra no ha terminado aún. Ahora nos toca a ti y a mí, nos toca a nosotros seguir escribiendo esta historia, predicando el evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones hasta que Jesucristo vuelva. Oh, mis hermanos, que el estudio de Hechos no haya sido en vano.
De verdad, mis hermanos, de verdad. Que el Espíritu Santo nos despierte, que el Señor nos ayude como iglesia, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros de forma individual a vivir con la conciencia de que no somos meros espectadores de esta historia, somos participantes activos en el avance del Evangelio. Oh, recuerda, mi hermano, no midas tu utilidad por tus circunstancias, sino por el poder indetenible de nuestro glorioso Salvador. Sigue hablando de Cristo, sigue sembrando la semilla del Evangelio, sigue discipulando. No porque tú seas fuerte, sino porque Cristo reina, porque su palabra no está presa, porque su reino es indetenible. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, no sigas endureciendo tu corazón. Y solo Dios sabe el corazón con el que te lo estoy diciendo. No sigas endureciendo tu corazón. Óyeme, recuerda que la misma palabra que salva también puede juzgar y endurecer a los que se decidan resistirla. Tal vez has escuchado este evangelio 1000 veces, muchas veces. Y tal vez lo has rechazado una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿sabes qué? El Cristo resucitado te ha traído de nuevo a esta casa para que escuches de nuevo el evangelio, para hablarle una vez más a tu corazón, a tu corazón. Mi amigo, no juegues con esa misericordia, no juegues con esa misericordia. No pienses que siempre tendrás esa oportunidad. Mi amigo, si hoy el Señor te está llamando, si hoy estás percibiendo tu necesidad de perdón, no sigas dilatándolo. Ven a Cristo. Ahora, no esperes sentirte mejor, no esperes arreglar algunas cosas de tu vida. No, si tú pudieras arreglar esas cosas de tu vida tú solo, Cristo no habría venido a morir en una cruz. Ven así como estás, reconociendo tu pecado y confiando únicamente en aquel que murió y resucitó para salvar a pecadores como tú y como yo. Porque hay salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque a través de estos meses nos has permitido ir a través de este libro. Oh Señor, que el estudio de Hechos no haya sido en vano. Padre, bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Levántanos como un ejército de hombres y mujeres que tienen la determinación de seguir escribiendo Hechos 29, amparados en el poder de tu Espíritu y a través de la predicación de tu palabra. Oh, haznos una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos, hablando la palabra en el poder de tu Espíritu. Y mira, Señor, a los que están sin Cristo aquí, por favor, tráelos. Y desde el fondo de nuestro corazón te rogamos que los traigas hoy. Tráelos, oh Señor, que haya fiesta en los cielos por la cantidad enorme de pecadores que en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo el 7 de noviembre de 2025 se arrepintieron y creyeron en ti. Bendice tu palabra, Señor. Amén.